Hermanos, buenos días. Nos da mucho gusto estar con ustedes, el poder compartir en este domingo la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues en estas fechas, si bien es cierto, no necesariamente fue cuando nuestro Señor nació, perdón. Es una fecha donde, pues de manera, podríamos decir, mundial se celebra este nacimiento. Y bueno, siempre será un buen tiempo para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Siempre será un buen momento para recordar pues todo aquello que estuvo alrededor de este gran anunciamiento. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Juan el Bautista como el profeta del Altísimo que irrumpió en la historia trayendo ese mensaje acerca del Mesías que venía, y también es cierto preparando, y hablamos acerca de ello, el camino de nuestro Salvador. Hoy vamos a estar hablando acerca del anunciamiento, cómo se da este anunciamiento y cómo a través, en este caso, de María, pues nosotros somos bendecidos, así como lo fue en ese tiempo y en la historia el anunciamiento que Dios dio acerca del nacimiento del Hijo del Altísimo, del Hijo de Dios. Y es importante que nosotros, dentro de este contexto en el cual estamos estudiando el nacimiento de Jesús, pues traigamos a nuestro tiempo, traigamos a nuestro recuerdo, pues todo lo que estuvo en relación a María, María como un instrumento de Dios. María también es cierto como una mujer preparada en la historia para ocupar pues un lugar muy importante. Pero también es cierto, y muchas veces quizás perdemos de vista ello, que pues es cierto, fue la madre de Jesús, la madre del Salvador, y como madre también es cierto, pues vivió tiempos difíciles al ver a su hijo en los diferentes hechos por los cuales en su ministerio pasó, y quizás eso puede también hablar a nuestro corazón, no solamente sobre la importancia del nacimiento de Jesús, sino en relación a María, que pudiéramos nosotros hoy en nuestros días traer a nuestra vida. Dice así, voy a leer de una vez el texto en el cual estaremos nosotros estudiando, y dice Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 26, lo siguiente. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá
será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. De manera complementaria podríamos leer lo que también Mateo, el evangelista Mateo, registra en su capítulo 1 acerca del nacimiento de Jesús, porque tiene complementaciones importantes. Dice el versículo 18: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, abandonarla. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y viene aquí algo importante que dice Mateo: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta parte primera está tomada de Isaías 7:14, que dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Y Mateo nos da la traducción de Emmanuel, que dice que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús, el Salvador del mundo. Jesús, el Mesías, Jesús, nuestro Salvador. Por ello dice Mateo: Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo que tú nos permites estar juntos para poder compartir tu palabra, para hablar acerca de este tiempo hermoso en el cual en la historia se registró tu anunciamiento sobre tu nacimiento, pero que hoy sigue siendo vigente, Señor, en tanto tú puedes nacer en nuestra vida y puedes venir también a nuestra vida como nuestro Salvador. Así como Mateo dice: Jesús, el Salvador del mundo, el que nos perdonará nuestros pecados, también, Señor, lo puedas hacer para cada uno de nosotros en particular. En tu nombre te damos gracias. Amén. Pues estudiemos en relación a este gran anunciamiento. Decirles, y lo estuvimos viendo el domingo pasado, pues que habían pasado muchos años desde Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Él había predicho que vendría Elías antes de este tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente, en la persona de Juan el Bautista regresa, o podríamos decir, Elías vuelve, de acuerdo a las palabras de Malaquías. Este profeta del Altísimo prepara el tiempo
prepara el camino para nuestro Señor Jesucristo, y ellos tenían 6 meses, tanto Juan el Bautista con Jesús, de diferencia en edad. Y a manera de introducción decirles que 6 meses después precisamente de la concepción de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, fue dado por el ángel Gabriel el anunciamiento a María de que concebiría y daría a luz un hijo, y este hijo se llamaría Jesús el Salvador, porque él, como dice Mateo, él salvaría a su pueblo de sus pecados. Quizás alguien diga, ¿por qué es tan importante esta aseveración que nos da Mateo? ¿Por qué es tan importante que en el centro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo sea el perdón de pecados y sea la salvación? Pues porque cuando uno llega a conocer a Dios y cuando uno llega a entender el nacimiento de Jesús, su muerte, su resurrección, uno puede entender que ello es lo más valioso que le puede suceder a una persona, pero también es cierto, es lo más valioso que le puede suceder a una familia, a una región, a un país. Cuando esa paz que está en los cielos se instaura en la tierra a través de cada persona que es transformada y es conformada a la imagen de Jesús, viene la mayor bendición posible. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué para esa nación en ese tiempo pues no vino un anunciamiento de prosperidad económica? ¿Por qué no vino un anunciamiento de libertad por cuanto ellos estaban siendo cautivos de Roma? Y vino más bien un anunciamiento de que serían perdonados y de que serían salvados. Bueno, porque ello es la gran necesidad que tienen las personas, el que seamos libertados, el que seamos rescatados, el que seamos levantados para la gloria de Dios, no tiene realmente precio, y por ello es que el anunciamiento de este nacimiento de Jesús y este nacimiento del Salvador tiene que ver con ello, tiene que ver con ser rescatados de la esclavitud, de nuestra maldad, de nuestros pecados, de la esclavitud de estar viviendo sin Dios. Durante 400 años el pueblo de Israel no había escuchado que se levantase alguien y que dijera, esta es la voz de Dios. Y para aquellos que eran temerosos y para aquellos que estaban esperando el cumplimiento de las profecías, pues realmente era algo muy anhelado. Por eso es que para los que conocían las Escrituras y para los que estaban expectantes del cumplimiento de las profecías acerca del Mesías, con este anunciamiento se cumplía la profecía de Isaías que decía, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Isaías, el profeta, 700 años antes de que esto sucediese, ya lo había dicho. Él había dicho que el Señor daría una señal y que esa señal sería que la Virgen concebiría, o sea, una mujer que no había tenido relación con varón, concebiría por Dios mismo, por el Espíritu de Dios, y daría a luz un hijo. Y ese hijo sería el Hijo del Altísimo, Emmanuel. Y Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. ¿Qué nombre
tan importante, qué nombre tan adecuado. ¿Por qué? Porque las personas que habían por sus propios esfuerzos buscado a Dios y que a través de la ley se habían ellas conformado pues al cumplimiento de los mandamientos para agradar a Dios, pues ellos sabían que solamente ello era una sombra de lo verdadero, de lo real. Ellos sabían que si bien es cierto, les permitía purificarse de sus pecados, y si bien era cierto que ello los acercaba a Dios, también era cierto que era un Dios que estaba a la distancia. Aunque ellos pudieran tener una comunión muy cercana con Dios, no era ese Dios caminando con ellos, no era ese Dios que en la cotidianidad de la vida lo podían estar palpando. Y cuando Isaías, 700 años atrás, les dice que el mismo Dios descendería a través de una persona que nacería de una virgen y que sería Dios con nosotros, pues era una profecía que, si bien ellos pues no sabían cuándo se cumpliría, lo que ellos podían entender que ese Dios todopoderoso que mora en la altura y la santidad, como el mismo Isaías lo decía, también es cierto, se haría niño, también es cierto, caminaría en la tierra, pero lo más hermoso, caminaría con las personas para enseñarles a amar, a obedecer, a disfrutar y a glorificar a Dios. Y por ello esta profecía pues era muy hermosa, era una profecía grandiosa, y que quizás para muchos era el estar expectantes cuándo se cumplirá esto, cuándo el Dios Altísimo descenderá para morar con nosotros, para morar con aquellos desprotegidos, con aquellos anhelantes de ver a Dios. Por ello, Isaías lo había dicho, y habían pasado muchos años después de Malaquías sin que esto sucediese. Y de ahí la importancia de ver cómo después de tantos años y ver cómo aparece Juan el Bautista, y él dice: el reino de los cielos se ha acercado nuevamente a vosotros. Viene entonces el anunciamiento acerca de quién sería esa virgen que estaba dicho en el Antiguo Testamento sería el instrumento de Dios, de cómo se darían las cosas para que finalmente esto pudiera suceder. Y entonces yo les invito a que veamos tres aspectos en la vida de María que hoy puedan ser importantes para nuestra vida, pero que también es cierto nos permitan comprender esta grandiosidad del anunciamiento. Primero, María era una mujer preparada, era una mujer elegida por Dios, era una mujer que en la historia Dios preparó, que en la historia Dios estuvo alimentando de su gracia, Dios estuvo alimentando de su conocimiento para que entonces ella pudiera levantarse para ser la madre del Salvador. María, quien estaba desposada con José, y José, quien era descendiente de la casa de David, porque acuérdense que también esto estaba dicho en Isaías, que este Mesías descendería de la casa de David. Y también estaba dicho por profecías que ese reino que vendría no tendría fin, sería un reino que lo dilatado de su imperio no tendría fin. Entonces, qué interesante que José,
descendiente de la casa de David, era precisamente con quien estaba desposada María. Y el mismo Lucas nos los dice cuando el ángel da el anunciamiento, porque dice lo siguiente, dice Lucas capítulo 1, versículo 31. Dice, Lucas de la siguiente manera, dice Lucas 1:27, de la casa de David. Dice así: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, qué interesante, ¿qué significa María? Porque María significa excelsa, María significa amada de Dios, María significa elegida de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes, y lo vimos la semana pasada, pues cómo los nombres tienen mucha importancia? Juan fue un nombre muy importante, fue un nombre que estuvo apartado precisamente por Dios para ello. María, excelsa, la amada o elegida de Dios. Y dice Lucas que María halló gracia a los ojos de Dios, porque es lo primero que le dice el ángel. Le dice, entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y más adelante le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es ternura, pero también gracia es la reflexión, o podríamos decir, la refracción, lo que nosotros reflejamos del amor, del temor, de la gracia de Dios que recibimos. O sea, la gracia no es otra cosa que lo que nosotros manifestamos de nuestro conocimiento de Dios, de nuestra relación con Dios, de la misma gracia que recibimos de Dios. A manera de un espejo, nosotros reflejamos esa gracia en la medida que esa gracia penetra a nuestra vida. Bueno, María era una persona que reflejaba esa gracia, y por eso el ángel le dice que ella ha hallado gracia delante de Dios. Lo vamos a ver, y acuérdense que Jesús, dice la palabra, que cuando era niño crecía en estatura, crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reflejamos la gracia de Dios, automáticamente esa gracia de Dios también a las personas que están alrededor nuestro les alcanza. Seguramente María, es claro que tenía un conocimiento de Dios, un conocimiento que se había dado a través de la relación que ella tenía con Dios. ¿Se acuerdan? Ya vimos a Simeón, una persona que el Espíritu la lleva cuando Jesús es presentada en el templo. Es claro que María conocía las Escrituras, María tenía una comunión con Dios, María conocía los planes de Dios, porque si no, ella no hubiera estado en esa disposición de obedecer y de cumplir lo que Dios le decía. Pero también es cierto que María era una persona recta, era una persona íntegra, era una persona que, a pesar de su juventud y de su edad, era una persona para lo cual los planes, los intereses de Dios eran lo más importante. Ella no estaba atraída por otras cosas, sino serle fiel a Dios. Por eso es que el ángel
le dice que es muy favorecida y que es bendita entre las mujeres, es bienaventurada, es dichosa. Era una persona que no es dichosa porque le viene el anunciamiento, es dichosa por su forma de vida, es dichosa porque disfruta a Dios, es dichosa porque encuentra en Dios el sentido de su vida. Y todavía es más bienaventurada cuando ella entiende que está siendo elegida por Dios para ser ese instrumento a través del cual se cumpla una profecía largamente esperada. Por ello es que María, al conocer las decisiones de Dios para su vida, ella pudo decir: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No cualquier mujer hubiera llegado a decir ello. Acuérdense que habían pasado 400 años sin que realmente hubiera una práctica, al menos pública, de esa comunión con Dios. Y entonces era una práctica o comunión que se daba más en lo privado por aquellas personas fieles a Dios, como lo era María. María, cuando entiende el plan de Dios, que ella dará a luz sin conocer a un varón, porque es el ángel el cual a través del Espíritu Santo la engendrará. ¿Qué es lo que el ángel le dice? Ella puede decir: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y esto es importante. Si bien para María era un privilegio ser la madre del Salvador, también es cierto que era ocupar un lugar muy difícil por todas las contradicciones que vendrían sobre la vida de Jesús, que era su hijo y por cual ella tendría que estar pasando. Por ello es interesante notar lo que le dice Simeón. ¿Se acuerdan? Hablamos de Simeón, está en el capítulo 2 y dice el versículo 34 y 35 lo siguiente. Simeón le dice: y los bendijo Simeón, y dijo, vean de manera particular, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y vean, dice en el versículo 19 más adelante, Lucas 2:19, algo importante. Dice Lucas 2:19, dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Se vuelve a repetir en el versículo 51, dice: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, María sabía que el ocupar este lugar, que era un privilegio para ser la madre del Salvador, era también ocupar un lugar en el cual ella tendría que estar entre esos dos aspectos: ser madre de un hijo, pero también ser la madre del Mesías y del Salvador. Y si bien es cierto, ella no podía perder de vista ninguno de los aspectos, pues para ella era muy doloroso, y fue muy doloroso cuando ella veía a su hijo pasar por etapas y por momentos tan difíciles como los que pasó Jesús. Y el punto, podríamos decir, culminante
fue cuando estuvo en la cruz. Si bien es cierto, ella sabía y entendía en ese nivel de conocimiento que como discípula también tenía que esa muerte era necesaria, pues era su hijo, era al niño que ella había cambiado, era al niño que en las noches se había despertado para darle de comer, era el niño que había curado cuando estaba enfermo, y ese niño y ese joven y ahora ese adulto estaba en la cruz muriendo, desangrándose. Ella nunca dejó de ser madre. Por eso es que Jesús, estando en la cruz, le dice al discípulo Juan: he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. ¿Por qué? Porque para María el guardar todo esto que pasaba era en su corazón, atesorarlo para en algún momento poder llegar a entenderlo. Entonces María fue una mujer preparada, fue una mujer elegida por Dios, fue una mujer que históricamente era la que Dios necesitaba para que tomara ese lugar, y un lugar que era en ese sentido difícil, que se requería la gracia de Dios para poderlo tomar. Por eso es que María era una mujer llena de gracia, que reflejaba el amor de Dios. Pero también es cierto, María es una mujer que creyó y obedeció la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos ver esto? Después del anunciamiento del nacimiento de Jesús, María visitó a su parienta Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, quien al recibirla le dijo: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Qué interesante, su parienta Elizabeth, cuando la recibe, porque exactamente a los 6 meses después del anunciamiento, vean a María, dice el versículo 39, capítulo 1 de Lucas: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Qué precioso cuadro en el cual los vientres de ambas mujeres impregnados por la presencia del Espíritu Santo, y esos seres reconociéndose, como lo habíamos dicho, en ese ministerio que se cruzaba, en esas etapas que diferenciaban, pero juntos en un plan divino se unían. Aquí desde los vientres se están de alguna manera saludando también. Y vean ustedes cómo dice Elizabeth: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura, o sea, Juan el Bautista, saltó de alegría en mi vientre. Y dice el versículo 45: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Qué interesante. Elizabeth, una mujer piadosa con Zacarías, dando a luz a Juan el Bautista, temerosos ellos de Dios, como también María, conocedores de la profecía, porque por ello le puede decir Elizabeth: bienaventurada la que creyó. No solamente la que recibió el anunciamiento, sino la que le creyó a Dios, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte
del Señor. Este creer de María no implicaba solo aceptar las decisiones de Dios en su vida, sino el estar dispuesta incluso, escucha, a perder su matrimonio al ser difamada y morir precisamente por ese hecho. Acuérdense ustedes del caso de la mujer adúltera, aquella que es encontrada en adulterio y es traída a Jesús, y la gente pidiendo que Jesús iniciara la muerte de esa mujer por encontrarla en adulterio. Y Jesús les dice, bueno, señores, el que esté libre, limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Bueno, María se estaba exponiendo a ello. ¿Por qué? Porque iba a concebir del Espíritu Santo fuera del matrimonio, y ello era sinónimo de muerte. Entonces, ella aceptar el plan de Dios era entender que dentro de ese plan Dios tenía control de cada circunstancia, y entonces ella tenía que descansar en ello, aun en que José pudiera entender tal situación. Entonces ella, sabiendo a lo que se enfrentaba, ella confió, ella descansó, ella le dejó a Dios el control de las cosas. Por eso dice Mateo, y es importante esa complementación que nos da Mateo, de que Dios tuvo que intervenir ante José, precisamente para explicarle que no dudara, ¿sí? Dice, razón por la cual Dios tuvo que intervenir ante José para que él no dejase a María y la recibiese como su esposa. ¿Se acuerdan que leímos que él quiso dejarla en secreto? O sea, él quiso huir, él quiso abandonarla. De repente José, cuando se da cuenta de esta situación, como era justo, como también era descendiente de la casa de David y era una persona justa, pues él no quiso infamar, él no quiso difamar a María, y él prefirió en su pensamiento abandonarla en secreto, pero eso implicaba dejarla en esa situación de riesgo a María. Sin embargo, y ya lo leímos, es cuando viene Dios a la vida de José y dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice más adelante, pero no la y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Dios teniendo el control de todo, María confiando en ello, y entonces María descansando en ello. José es podríamos decir, por Dios llevado a este punto de reflexión, no solamente en el cual él haya dicho, bueno, está bien, lo acepto, no, sino él pudo entender todo el plan de Dios, y él pudo darse cuenta que él estaba siendo parte de ese instrumento de Dios que era María, pero también es cierto él. ¿Por qué? Porque podemos ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 22, y hay varios versículos así. Dice el versículo 4, versículo 22, de la siguiente manera, refiriéndose a José, a la vida de José, dice el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación, déjenme ver si es
Lucas 4:22. Lucas 4:22. Dice de la siguiente manera. Dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Podemos encontrar al menos 3 pasajes donde se refieren a Jesús como el hijo de José, a Jesús como el hijo del carpintero, por lo que podemos entender que José no solamente aceptó los planes de Dios, sino él fue instrumento también de esos planes de Dios, porque Jesús era conocido como el hijo de José, pero incluso también el que tenía el mismo oficio de José. Si bien es cierto, José no se menciona tanto más después en la Biblia, lo que es cierto es que su influencia sobre Jesús también fue firme, también fue fuerte. María tuvo plena dependencia en Dios, confiando en que todo estaba bajo su control, y por ello es que pudo exaltar a Dios con un cántico que viene en Lucas capítulo 1 a partir del versículo 46, y en ese cántico ella pudo decir, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Realmente es uno, pues podríamos decir, de los cánticos más hermosos que también tenemos en la Biblia. Ya vimos el cántico de Zacarías y ahora el cántico de María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Salvador, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, escuchen esto, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. O sea, María conocía a Dios, María conocía el pacto de Dios con Abraham, María conocía que el Mesías habría de venir, y cuando ella descansa en Dios, cuando es la mujer que cree a Dios y obedece a Dios, incluso sabiendo que pudiera estar pues en situación de muerte, ella descansa en Dios y entonces puede llegar a glorificar a Dios y a bendecir a Dios, aunque pudiera no entender en ese momento muchas cosas que vendrían después, y por ello ella guardaba muchas cosas en su corazón, porque muchas cosas tenía que irlas entendiendo paso a paso, pero de eso se trata, creer a Dios, obedecerle, confiar y descansar que todo está en las manos de Dios. Finalmente, esto es hermoso también, María fue una discípula fiel de Jesús. María, además de ser la madre del Salvador, fue también su discípula, ya que la podemos ver en varios momentos importantes del ministerio de Jesús con los demás discípulos y de manera particular con las mujeres que también eran discípulas. Por ejemplo, Juan 19:25, que nos está hablando
el momento de la crucifixión, encontramos esto. Dice Juan 19, versículo 25. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahí estaba María. Cuando fue el milagro de la conversión del agua en vino, pues ahí estaba María, y es cuando precisamente inicia o de alguna manera estos milagros que narra Juan. Es el primero, esta conversión. Ahí está María, y la podemos ver en varios puntos también. Y es importante esto porque María, si bien es cierto, estaba en ese doble aspecto en su vida del Hijo, pero también es cierto del Salvador. Acuérdense cuando se pierde Jesús y lo encuentran a los 12 años en el templo platicando con los doctores de la ley, pues que de alguna manera le reclaman a Jesús, María y José, de por qué los había dejado. Pues él les dice que era necesario estar en los negocios de su padre. Y entonces es donde venía pues esos contrastes en los cuales pues María tenía que estar caminando entre el Salvador, que tenía un ministerio, pero también el Hijo por el cual ella tenía que luchar. Entonces María fue muy importante para Jesús en esta preparación también de Jesús. ¿Por qué? Porque nos dice Lucas en el versículo 52, capítulo 2, que Jesús, y hace rato lo leímos, él crecía en tres aspectos en su niñez. Él estaba creciendo en esos tres aspectos, en sabiduría, dice el versículo 52, en gracia, en estatura y en gracia. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Y por qué es importante que nos diga esto Lucas? Pues porque es cierto, Jesús, si bien era Dios, él como niño tuvo que ir creciendo también en estos aspectos, en su estatura, y tenía que tener una madre que estuviera velando por su salud. También es cierto en sabiduría, y esto implica que tuviera esos conocimientos en relación a la rectitud, en relación a ser sabio, pero también es cierto en gracia, en esta relación, en esta comunión con Dios, en este recibir la gracia de Dios para estarla también reflejando. Y ahí estuvo María. María fue esa madre que estuvo velando, que estuvo alrededor del Hijo para que pudiera llegar a tener esta sabiduría que, si bien es cierto era dada por Dios, también es cierto que fue dada en ese hogar y en ese contexto y en esa, podríamos decir, instrucción de madre. Al punto que dice la palabra que en cierta ocasión que Jesús está hablando, hay una mujer que le dice, vean capítulo 11 de Lucas, versículo 27, lo siguiente. Dice, déjeme chequear, Lucas 11, 27. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Qué interesante, porque esta mujer
estaba maravillada de la autoridad que estaba teniendo Jesús, y entonces esta mujer pues voltea hacia María porque le dice a Jesús: bienaventurado el vientre del cual veniste, bienaventurados los senos de los que mamaste. María ante todo era discípula de Dios, y este discipulado que ella tenía con Dios le permitió estar preparando al Salvador en ese caminar, en tanto él iniciaba su ministerio, al punto que cuando Jesús comenzó su ministerio, ella se convirtió en la discípula de Jesús. Por eso es muy interesante escuchar la respuesta que Jesús le da a esta mujer, porque le dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. De alguna manera Jesús estaba haciendo referencia a la fe de María, que era lo que a él le había también impregnado. ¿Cuál es la conclusión de este tema? La conclusión es que a pesar de los tiempos difíciles que hoy estamos viviendo, pues de incertidumbre, de confusión espiritual, como la que se tenía en los tiempos de María, pues es importante que nosotros pudiéramos tomar de María y pudiéramos nosotros, a la luz del nacimiento de nuestro Señor Jesús, ser un tipo de María. Que nosotros pudiéramos ser o entender ese plan de Dios para nuestra vida. Y así como María fue levantada históricamente para un momento, entender cuál es el momento para el cual Dios también nos ha elegido. Segundo, que nosotros creamos a la palabra de Dios, pero que también es cierto, la obedezcamos tal y como María, no teniendo temor de lo que pudiera pasar, sabiendo que si nosotros decidimos conforme a lo que Dios quiere, Él estará teniendo el control de todas las cosas. Y cómo venimos a ser, así como María, esos discípulos, esos creyentes, aquellos que exaltan a Dios con su vida, y aquellos que cumplen su función, su tiempo. Creo que hoy es clave en los días que estamos viviendo de qué manera nosotros educamos a nuestros hijos, de qué manera nosotros somos esos discípulos que también discipulamos a nuestros hijos para que puedan crecer en sabiduría, para que puedan crecer en estatura y para que puedan crecer en gracia ante Dios y ante los hombres. Quizás hoy las mujercitas, dentro de su pensamiento, está muy lejano el ser estas mujeres virtuosas, el ser estas mujeres que reflejen la gracia de Dios, el ser estas mujeres que sean llenas de la presencia de Dios. Pero mucho tiene que ver con los padres, mucho tiene que ver de qué manera nosotros estamos ocupados en ello, como María fue instruida, pero también es cierto como María instruyó y como María a Jesús también cuidó, y como María también es cierto le acompañó en esa doble función que ella tenía, el ser madre, pero también es cierto el ser discípula, el ser aquella que seguía al Salvador, porque finalmente también era el Salvador de su alma. Que nosotros en estos tiempos que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesús, podamos abrevar de esto que María nos deja, pues a manera de legado, a manera de una también lección a nuestra vida. Yo quisiera que oráramos
y que en esta mañana le pudiéramos pedir a Dios que este anunciamiento grandioso que se dio, pues pueda ser un anunciamiento que también venga a nuestras vidas y también le imparta ese gozo, le imparta esa fe, le imparta esa confianza. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual hemos podido compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través de esta palabra tú puedas edificar nuestras vidas. Que a través de esta palabra, Señor, nosotros podamos conocerte como nuestro Salvador. Nosotros podamos conocerte, Señor, no solamente como el Salvador que vino al mundo, sino el Salvador que ha venido a nuestras vidas. Que en este tiempo, Señor, tú nazcas en nuestro corazón, de tal manera que nosotros seamos engendrados de tu Espíritu Santo y nosotros podamos tener ojos espirituales para ver este reino espiritual del cual tú nos haces parte. Señor, te damos gracias por la bendición de haber descendido a la tierra a caminar con nosotros, a enseñarnos a amar a Dios, a conocer a Dios y a buscarle en la cotidianidad de nuestra vida. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues si esta oración tú la hiciste, en verdad has hecho una oración hermosa y en un tiempo hermoso. Todo tiempo, como dice la palabra, es bueno para venir a nuestro Dios, pero qué mejor en un tiempo difícil, en un tiempo en el cual necesitamos un Salvador, necesitamos en quien descansar, y ese Salvador es Jesús. Ese es su nombre, el Salvador del mundo. Te damos gracias porque hayas estado con nosotros. Los viernes a las 8 de la noche estamos compartiendo Plan de Vida 2, en búsqueda del varón perfecto a la plenitud de Cristo. Y te invitamos este viernes para que nos acompañes. Es un tema hermosísimo, adoradores en espíritu y en verdad. Y el próximo domingo a las 11 de la mañana para que tengamos un tema que viene y es precisamente el día, el gran día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga mucho, nos vemos pronto, somos vida y comunidad. Gracias.